Algunos dicen que vivimos en un mundo de diferencias irreconciliables. Otros dicen que la auténtica paz, la paz duradera, no se puede alcanzar porque todavía no hemos hallado el modo de cambiar el corazón del hombre. Actualmente, las grandes multinacionales esquilman la selva del Amazonas, la misma selva donde culturas milenarias han nacido y vivido toda su vida. Contaminan el agua de los ríos, talan los bosques que han proporcionado alimentos y medicinas naturales desde tiempos inmemoriales y remueven sus tierras en busca de diferentes minerales. Se están realizando en el manto vegetal movimientos de terreno que dejan en la selva cicatrices que difícilmente llegarán a recuperarse nunca más. Pero hay un pueblo, una nación indómita, que continúa resistiendo y defendiendo lo que considera su verdadera riqueza y su mayor legado. Un pueblo que a lo largo de la historia se ha caracterizado por defender sus costumbres hasta las últimas consecuencias. Quisiera mandar este mensaje, que mi voz sea el voz de mi pueblo, que mi voz sea escuchado en el mundo entero. Así que, compañeros de las culturas indómitas y del mundo entero, los shuares no somos animales, no somos salvajes, somos humanos de carne y hueso, así como todos ustedes. Ahora mismo nos encontramos ya en territorio shuar. La entrada aquí sería prácticamente imposible sin ir acompañado por uno de ellos. Es el caso nuestro con nuestro amigo Germán. Son muy celosos de su territorio y cualquier persona que se adentrase en él sin autorización estaría... Y quisiera que lleven este mensaje para el mundo entero, que los shuar viven normalmente preservando la naturaleza y nuestra cultura milenaria. Entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Mando este mensaje desde Ecuador, de la selva amazónica, y como representante de la nación shuar, que nuestra nación sea respetada, de que nosotros, como los hermanos shuar, defendemos nuestro territorio, que nuestra nación sea una cultura que queremos ser humanos, ser hermanos. Por eso nosotros defendemos nuestro territorio, nuestro derecho. ¡Viva el Ecuador!